2 de la mañana, noticias en materia internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la seguridad global depende que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, que actualmente es un territorio autónomo danés. Esta postura ha sido rechazada de forma tajante tanto por las autoridades groenlandesas como por también los líderes europeos. El mandatario republicano argumenta que necesita este territorio estratégico por sus reservas de minerales y tierras raras para frenar la expansión hegemónica de Rusia y China en el Ártico. A través de un mensaje enviado al primer ministro noruego, Jonas Gahr, Trump aseguró que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos ejerza un control total y completo sobre Groenlandia. Asimismo, el presidente de Estados Unidos reprochó a Noruega la decisión de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, añadiendo que por ese motivo ya no se siente obligado a pensar solo en la paz. Por su parte, el primer ministro de la isla ártica, Jens Frederik Nielsen, advirtió que la presión ejercida mediante amenazas de aranceles no cambiará la firme posición de Groenlandia en las pretensiones de Donald Trump. Otras informaciones esta jornada, el Fondo Monetario Internacional informó este lunes que ha elevado su previsión de crecimiento mundial para 2026, esto impulsado por las inversiones en materia de tecnología. No obstante, el organismo advirtió que el impacto de la inteligencia artificial y el resurgimiento de tensiones comerciales podría causar algunas perturbaciones. La entidad señaló que la economía mundial se mantendrá estable este año con un aumento del 3.3% sobre 2025, lo que representa 0.2% más de lo previsto en octubre. Esta modificación se justifica sobre todo por el impulso de las inversiones en tecnología. Sin embargo, el Fondo Monetario advirtió que el impacto de la inteligencia artificial y, como mencionamos, el resurgimiento de las tensiones comerciales podrían provocar inestabilidad. El fondo también destacó que la incertidumbre en materia política y comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales. También en materia económica, la 56ª edición del Foro Económico Mundial arrancó esta semana en Davos bajo una tensión entre Estados Unidos y Europa por el control de Groenlandia y la amenaza de nuevos aranceles, esto marcando una agenda geopolítica que reunirá a más de 60 líderes mundiales en los Alpes suizos. El foro inició con una advertencia severa en su informe anual. La inestabilidad en las cadenas de suministro y la escasez de mano de obra dejaron de ser problemas temporales para convertirse en fallos estructurales de la economía mundial. En el primer día, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a Europa que no tome represalias ante los planes de Trump sobre el Ártico, calificándolo de insensato. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz buscará reunirse con el mandatario estadounidense para intentar frenar una escalada comercial que amenaza la economía global. Entre las figuras destacadas resaltan el regreso del francés Emmanuel Macron y el debut del primer ministro canadiense Mark Carney. Por América Latina, el argentino Javier Milei asiste por tercer año consecutivo, sumándose a los mandatarios de Panamá y Ecuador, quienes debatirán sobre cómo reconstruir la confianza en la región. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su asistencia tras el trágico accidente ferroviario en Córdoba. Asimismo, Dinamarca no envió representantes debido a las tensiones por Groenlandia, y la organización retiró la invitación a Irán por la represión contra civiles de las últimas semanas. En otras informaciones del continente europeo, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó este lunes que aprobarán los presupuestos de 2026 por decreto y sin el voto del Parlamento, invocando el polémico artículo 49 de la Constitución para romper el bloqueo legislativo que amenaza las cuentas públicas. Lecornu justificó la drástica medida asegurando que los debates llegaron a un callejón sin salida y que es urgente reducir el déficit al 5% del PIB. Para garantizar la credibilidad financiera del país, el primer ministro activará el recurso constitucional el martes, saltándose la votación de los diputados. La decisión encendió las alarmas en la oposición. Tanto el partido de izquierda radical como la ultraderecha anunciaron mociones de censura inmediatas. Si alguna de estas iniciativas consigue los votos suficientes, el gobierno caería y el presupuesto quedaría anulado automáticamente. El gobierno podría sobrevivir gracias a las nuevas medidas sociales, conseguidas por el bloque socialista, que indicó que no apoyaría la censura, lo que permitiría que el presupuesto se apruebe definitivamente a mediados de febrero.
El presidente estadounidense Donald Trump quiere que los países que integren su Consejo de Paz paguen $1.000 millones por un lugar en ese organismo que se le otorga la misión de promover la estabilidad en el mundo. La Casa Blanca ya ha contactado a varios líderes mundiales para integrar este consejo encabezado por el propio Trump, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. De acuerdo con lo publicado por la Casa Blanca, los Estados miembros, representados por sus jefes de Estado o de gobierno, tendrían un mandato de 3 años renovable, salvo aquellos que aporten más de $1.000 millones durante el primer año, lo que les permitiría permanecer en el Consejo por un periodo indefinido. También otras informaciones que tienen que ver con Estados Unidos y Rusia. El Kremlin ha informado que el presidente Vladimir Putin ha sido invitado por su homólogo estadounidense Donald Trump a integrar el Consejo de la Paz. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no dio indicaciones sobre la respuesta de Putin, precisando que Rusia quiere aclarar todos los matices de esta propuesta con Washington. Posteriormente se conoció que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania, al presidente turco, el islamista Recep Erdogan, y también al mandatario argentino Javier Milei. Lo que de momento se sabe sobre la composición del Consejo es que estará conformado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair, la secretaria de Estado de Washington, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y también Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. En la fase 2 del plan de paz de Trump para Gaza se contempla la formación de un gobierno de tecnócratas en la franja y el desarme del movimiento islamista Hamas. Nos vamos al continente asiático. Se registra una caída en la tasa de natalidad en China, llegando a sus niveles más bajos registrados según datos oficiales este lunes. Esto muestra que su población se reduce por cuarto año consecutivo y son cifras alarmantes que, según las autoridades chinas, no se veían desde los años 40. Las claves de estas cifras residen en el récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población. El país registró el año pasado 7.92 millones de nacimientos, 17% menos que en el año anterior. En el 2022, el presidente Xi Jinping enfatizó que el país necesita un sistema que aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza, calificando la crisis demográfica como un asunto vital. Los matrimonios también se encuentran en niveles muy bajos. China puso fin hace una década a la estricta política del hijo único, vigente desde 1979, para evitar el riesgo de sobrepoblación. Desde 2016 se permitió a las parejas tener un segundo hijo. 5 años más tarde, Pekín flexibilizó aún más las normas, autorizando también el nacimiento de un tercer hijo. A pesar del descenso, actualmente China es el segundo país más poblado del mundo, por detrás de India, que superó al país en número de habitantes en 2023 y cuya población continúa creciendo, según datos de Naciones Unidas. 6 de la mañana con 45 minutos. Con esto finalizamos la revisión de noticias en materia internacional. A la pausa y al regreso entramos en nuestro segmento de entrevistas con nuestra compañera Luciana Peñafón, que estará conversando con Mercedes Malavé.